Era una tarde tranquila y el sol comenzaba a ocultarse lentamente tras los edificios altos del bulevar. Las luces de la calle encendían sus faroles con una tenue luz amarilla que parecía envolverlo todo en un halo nostálgico. Un auto negro, elegante y silencioso, se detuvo frente a un pequeño grupo de personas que se habían reunido alrededor de un escenario improvisado, hecho con unas cajas y una manta vieja. El motor se apagó, y un hombre bien vestido bajó del vehículo con pasos lentos y firmes. Sus ojos, sin embargo, reflejaban algo que ni el lujo ni el éxito podían esconder: una mezcla de sorpresa y emoción contenida. El aire estaba lleno de murmullos y el sonido suave de una guitarra. Pero había algo más, algo especial que hacía que aquel momento fuera distinto a cualquier otro. El hombre, a quien todos conocían como un millonario implacable, no pudo evitar que su mirada se clavara en la joven que cantaba con una voz dulce, pero cargada de una emoción profunda y auténtica. Era una voz que parecía venir del pasado, una voz que hacía latir su corazón más rápido y le removía recuerdos que había intentado enterrar durante años. Mientras la joven continuaba su canción, el millonario cerró los ojos un instante y dejó que la música lo transportara a otra época, a un tiempo en que la vida parecía más simple y los sueños, aunque frágiles, eran tan reales como el sol que ahora desaparecía. Recordó aquella primera vez que la escuchó cantar, hace más de 30 años, cuando todo era posible y nada parecía destinado a separarlos. Su primer amor, una chica de sonrisa tímida y ojos brillantes, era ahora aquella cantante callejera, aunque en ese momento, él no sabía si ella lo recordaría. El bulevar, testigo silencioso de ese inesperado encuentro, se llenó de una atmósfera casi mágica. La gente a su alrededor parecía desvanecerse mientras el millonario permanecía inmóvil, como si temiera que cualquier movimiento pudiera romper ese instante tan delicado. La canción terminó, pero él seguía atrapado en el recuerdo, luchando contra una mezcla de miedo y esperanza que lo paralizaba. ¿Y si ella ya no era la misma? ¿Y si el tiempo la había cambiado, borrando todo aquello que él aún guardaba en su corazón? Pero la duda no duró mucho porque, de repente, ella levantó la vista y sus ojos se encontraron. Fue un momento breve pero eterno. No necesitaban palabras para reconocer que el destino les había dado una segunda oportunidad, aunque ninguno sabía aún qué camino seguirían. El millonario se acercó, con el pulso acelerado, tratando de controlar la emoción que le impedía respirar con normalidad. Sus pasos eran decididos, pero su mente se llenaba de preguntas que luchaban por salir a la vez. ¿Cómo fue posible que después de tantos años, una voz pudiera abrir heridas y cerrar ciclos al mismo tiempo? ¿Sería ella capaz de perdonarlo por haberse ido sin despedirse? ¿Y él estaría dispuesto a enfrentar el pasado para recuperar lo que había perdido? Mientras tanto, la joven, con la guitarra aún apoyada sobre sus piernas, no podía disimular la sorpresa y la emoción. En ese instante, la calle, el ruido, las luces y las sombras desaparecieron. Solo existían ellos dos y aquella conexión invisible pero poderosa que el tiempo no logró romper. El millonario habló, aunque su voz temblaba: ¿Eres tú? ¿Eres realmente tú? La joven asintió con una sonrisa nerviosa, pero en sus ojos había una mezcla de alegría y tristeza que le decía que aquella reunión sería el comienzo de algo más grande de lo que ambos imaginaban. Así, en medio de un bulevar cualquiera, bajo la luz suave de las farolas, un hombre de éxito y una cantante callejera se reencontraron después de décadas, dando pie a una historia que nadie esperaba y que, sin embargo, todos deseaban escuchar. El aire seguía cargado de una emoción silenciosa, como si el tiempo se hubiera detenido para permitir que aquel reencuentro inesperado sucediera. La joven cantante bajó lentamente la guitarra y respiró hondo, tratando de calmar el nudo que sentía en la garganta. Sus ojos, grandes y brillantes, no podían apartarse del hombre que, con cada paso que daba hacia ella,
parecía acercarse también a un pasado lleno de promesas y sueños rotos. El millonario, a pesar de su apariencia firme y segura, sentía que todo su mundo se desmoronaba y reconstruía al mismo tiempo. Mirándola, reconoció los pequeños detalles que el tiempo no pudo borrar. La forma en que su cabello caía sobre un lado del rostro, la manera tímida en que jugaba con las puntas de sus dedos cuando estaba nerviosa, y esa luz especial que siempre había brillado en sus ojos, aunque ahora estuviera acompañada por una tristeza profunda. Han pasado muchos años, dijo él con una voz casi ronca, como si hablarle después de tanto tiempo fuera un esfuerzo mayor que el de cualquier negocio que hubiera enfrentado en su vida. Ella asintió, sin saber exactamente qué responder, pero con la esperanza de que esa conversación fuera el primer paso para sanar heridas antiguas. ¿Por qué te fuiste sin decir adiós?, preguntó de repente, con una mezcla de reproche y dolor que aún guardaba en el pecho. El millonario bajó la mirada, sintiendo que aquel momento de confrontación era inevitable. No fue fácil para mí. Las circunstancias fueron más fuertes que nosotros. Creí que era lo mejor, confesó, con la sinceridad de quien se enfrenta a su propia culpa. Ella lo escuchaba atentamente, tratando de comprender lo que él nunca pudo explicar en su momento. Mientras tanto, alrededor, el bulevar seguía vivo con el murmullo de la ciudad y el parpadeo de las luces que comenzaban a encenderse una tras otra. Pero para ellos, nada más existía fuera de ese pequeño círculo de luz que parecía protegerlos del mundo. Cuando te escuché cantar, fue como si todo volviera a mí. La música tiene ese poder, ¿no crees?, dijo la joven con una sonrisa melancólica. Él asintió, sin quitarle la mirada de encima, como si en ese instante quisiera memorizar cada detalle, cada gesto, para que nunca más se perdieran. El millonario recordó las noches en que, siendo jóvenes, se escapaban para escucharla cantar en las plazas, sin importar el frío o la lluvia. Aquellas eran las únicas ocasiones en que sentía que el mundo a su alrededor desaparecía y solo existía ella y su voz. Pero la vida, con sus vueltas inesperadas, los había separado cruelmente. ¿Por qué decidiste cantar en la calle?, preguntó él con curiosidad y un dejo de tristeza. La joven suspiró y bajó la mirada, como si recordar esa época le doliera más de lo que quería admitir. La música es lo único que me quedó cuando todo se fue. No tengo una casa grande ni un trabajo estable, pero esta guitarra y estas canciones son mi refugio, respondió con una honestidad que lo conmovió profundamente. El millonario quiso tomar su mano, pero dudó. No sabía si sería bien recibido después de tanto tiempo. Ella, sin embargo, no se apartó, y ese simple gesto le dio una esperanza que creía perdida. Quizás, después de todo, este reencuentro no sea casualidad. Quizás el destino nos dio una segunda oportunidad para arreglar lo que dejamos pendiente, susurró él, casi como una oración. Ella lo miró a los ojos y vio en ellos no solo el éxito y el poder que ahora poseía, sino también a aquel joven que había amado con todo su corazón. La vulnerabilidad que ahora mostraba la hizo sentir que, tal vez, podían empezar de nuevo, sin miedo, sin rencores. El bulevar seguía iluminado por las luces de la calle y el sonido lejano de la ciudad, pero para ellos todo parecía haberse vuelto íntimo y especial. Había algo en el aire que invitaba a confiar, a creer en la magia de las segundas oportunidades, y ambos estaban dispuestos a descubrir qué les depararía el futuro. Mientras hablaban, una suave brisa acariciaba sus rostros, mezclando el olor a café de los cafés cercanos con la fragancia de la noche que comenzaba a caer. Era el escenario perfecto para una historia que aún tenía muchas páginas por escribir, una historia donde el amor, el arrepentimiento y la esperanza se entrelazaban en cada palabra y en cada mirada. El millonario y la cantante sabían que ese encuentro era solo el comienzo, que el camino por delante no sería fácil, pero que valdría la pena recorrerlo. Porque algunas voces, como la de ella,
nunca se olvidan y pueden cambiar la vida para siempre. El silencio que quedó después de sus palabras fue profundo, como si ambos necesitaran un momento para asimilar lo que había surgido entre ellos. El millonario miraba a la joven, intentando leer en sus ojos la verdad de todo aquel tiempo perdido. No era solo nostalgia lo que sentía, sino una mezcla compleja de arrepentimiento, esperanza y un deseo intenso de recuperar algo que había sido suyo y que creía perdido para siempre. Ella, con la guitarra aún apoyada en sus piernas, respiraba despacio, con una mirada que parecía contener un océano de historias sin contar. Su voz volvió a surgir, pero esta vez no en forma de canción, sino en palabras sinceras. Nunca dejé de pensar en ti, confesó, con un hilo de voz que apenas lograba sostenerse firme. Aunque el mundo me empujara hacia otro lado, tu recuerdo siempre estuvo ahí, como una luz que nunca se apagó. El millonario sintió que un nudo le subía por la garganta. Esa confesión era todo lo que había esperado, y a la vez, todo lo que temía escuchar. Porque sabía que no solo él había sufrido con la distancia y el silencio, sino que ella también había vivido con esa herida abierta. Por un momento, el ruido del bulevar se volvió lejano y el mundo se redujo a esa pequeña esquina donde dos vidas volvían a cruzarse. ¿Por qué no me buscaste?, preguntó él, con un susurro cargado de emoción. La joven bajó la mirada y, después de unos segundos, respondió con la honestidad que solo quienes han sufrido conocen: lo intenté, muchas veces. Pero la vida no me dio las respuestas que necesitaba. Y había miedo de enfrentar lo que podría haber cambiado o lo que ya estaba perdido. Él asintió lentamente, comprendiendo que el orgullo y el miedo pueden ser cadenas muy pesadas. Yo también me equivoqué, dijo con voz suave. Me dejé llevar por el miedo a fracasar, por la necesidad de protegerme, pero nunca quise perderte. Siempre quise regresar, pero no sabía cómo. Ella levantó la vista y sus ojos se encontraron en un instante que parecía eterno. No había reproches, solo una verdad compartida. Dos personas que habían dejado de lado sus miedos para buscarse de nuevo. La distancia y el tiempo no habían logrado borrar esa conexión profunda que los unía desde siempre. El millonario tomó una profunda bocanada de aire, y con una sonrisa tímida, dijo: entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo empezamos de nuevo cuando parece que todo está en ruinas? La joven, con un gesto lleno de ternura, respondió: con paciencia. Con pequeños pasos. Sin promesas vacías, solo con la verdad que tenemos aquí, ahora. Mientras hablaban, la noche terminó de caer y las luces del bulevar brillaban con más intensidad, como si celebraran aquel reencuentro que parecía milagroso. La música distante de otro cantante callejero comenzó a mezclarse con el murmullo de la ciudad, pero ellos permanecieron ahí, abrazando la oportunidad de sanar. El millonario pensó en lo mucho que había cambiado su vida desde aquellos días de juventud. Ahora tenía todo lo material que había deseado, pero se dio cuenta de que nada podía compararse con la sensación de tener a su primer amor frente a él, con la posibilidad de escribir juntos un nuevo capítulo. Recordó las promesas hechas en la juventud, aquellas que parecían ingenuas pero llenas de sinceridad, y supo que esas palabras todavía tenían peso. Ella, por su parte, también se sentía vulnerable, pero dispuesta a enfrentar ese camino desconocido. Había aprendido a vivir con la incertidumbre y el dolor, pero nunca con la resignación. Sentía que esa noche les daba la oportunidad que habían esperado durante tanto tiempo, la oportunidad de reencontrarse y construir algo real, sin máscaras ni miedos. El millonario volvió a mirarla con una mezcla de admiración y cariño. ¿Quieres venir conmigo? Hay mucho que quiero mostrarte, no solo de mi mundo, sino de nosotros. Ella sonrió, esa sonrisa que él recordaba con tanto amor, y asintió. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que valía la pena.
El bulevar seguía vibrando con la vida de la ciudad, pero para ellos era un refugio, un lugar donde el pasado y el presente se unían en un instante único. En ese momento, el millonario y su primer amor comenzaron a caminar juntos, no solo por la calle iluminada, sino hacia un futuro que aún estaba por descubrir. Y aunque el camino sería largo y lleno de desafíos, esa noche quedó marcada como el punto de partida de una nueva historia, una historia de amor, perdón y segundas oportunidades que nadie podría borrar. Caminaron lentamente por el bulevar, iluminado por las luces tenues que pintaban de dorado cada rincón de la calle. La noche era fresca, y el murmullo lejano de la ciudad parecía envolverse en un silencio especial que solo ellos podían sentir. Era como si el tiempo, por un instante, les diera el espacio para redescubrirse sin prisas, sin la presión de un pasado que parecía tan lejano pero a la vez tan presente. El millonario miraba a la joven con una mezcla de admiración y ternura que no podía ocultar. Aquel reencuentro había despertado en él emociones dormidas, sentimientos que la vida había escondido tras el velo del éxito y la rutina. Ella, por su parte, lo observaba con ojos que brillaban con una esperanza renovada, aunque también con la cautela de quien ha aprendido a protegerse del dolor. ¿Recuerdas aquella plaza donde solías cantar? ¿Cómo?, preguntó él, intentando romper el silencio mientras sus manos buscaban las de ella. Ella asintió con una sonrisa tímida. Sí, era nuestro pequeño refugio, nuestro mundo aparte, respondió, y en su voz había un dejo de nostalgia y cariño. Ambos sabían que ese lugar guardaba recuerdos preciosos, pero también heridas que todavía dolían. Sin embargo, caminar juntos hacia ese pasado parecía una forma de sanar, de enfrentar todo lo que había quedado sin cerrar. Me gustaría llevarte allí, dijo él con suavidad. Quiero que veas cómo el tiempo no ha borrado lo que una vez fue nuestro. Ella lo miró con sorpresa, pero también con gratitud. Me encantaría, respondió, sintiendo que ese pequeño gesto podía ser el primer paso para reconstruir su historia. Mientras avanzaban, el millonario empezó a contarle detalles de su vida, confesando lo mucho que había cambiado desde que se separaron. Habló de sus errores, de sus miedos y de cómo la ausencia de ella había dejado un vacío que ni el dinero ni el éxito pudieron llenar. Ella escuchaba atentamente, comprendiendo que detrás de esa figura imponente había un hombre vulnerable, igual que ella. La joven compartió también su historia. Le habló de las dificultades que enfrentó, de cómo la música había sido su única compañía en los momentos más oscuros. Cantar en la calle no fue fácil, dijo con sinceridad, pero cada nota me mantenía viva, me hacía sentir que no estaba sola. El millonario la miró con profundo respeto. Nunca imaginé lo fuerte que eras, admitió, sintiendo que esa verdad los acercaba aún más. Y ahora que estás aquí, quiero apoyarte, acompañarte, y ser parte de tu vida, si tú me lo permites. Ella sintió un nudo en la garganta, una mezcla de emoción y miedo. No sé qué esperar, confesó, pero sé que este encuentro es importante, que no podemos ignorarlo. Sus palabras eran sinceras, reflejando la complejidad de volver a abrir el corazón después de tanto tiempo. Se detuvieron frente a la plaza que tanto significaba para ambos. Las luces iluminaban los bancos, los árboles y las farolas que guardaban sus secretos. En ese lugar, el millonario tomó la guitarra que ella llevaba y la afinó lentamente. ¿Me cantarías una canción?, Coma pidió, y su voz temblaba de anticipación. Ella asintió, apoyó la guitarra sobre sus piernas y comenzó a tocar una melodía suave, cargada de sentimientos. Su voz, llena de vida y recuerdos, llenó la plaza y envolvió el aire con una magia que solo el amor y la nostalgia pueden crear. El millonario cerró los ojos, dejando que la música lo llevara a ese tiempo donde todo parecía posible. Cuando la canción terminó, ambos permanecieron en silencio, sabiendo que ese momento había sellado algo profundo entre ellos.
No importa lo que venga después, dijo ella, esta noche ya cambió nuestras vidas. Él la miró a los ojos y respondió con una sonrisa, sí, es solo el comienzo. Caminando de regreso, la ciudad parecía diferente, más amable, como si compartiera su alegría y su esperanza. Sabían que el camino no sería sencillo, que el pasado tenía sus sombras, pero también comprendieron que tenían la fuerza para enfrentarlo juntos. El millonario y su primer amor caminaban bajo las luces del bulevar, no solo como dos personas que se reencontraban, sino como dos almas dispuestas a escribir una nueva historia, llena de segundas oportunidades y de promesas reales. Los días siguientes estuvieron llenos de una mezcla de emociones intensas y momentos inesperados. El millonario y la joven cantante comenzaron a reencontrarse poco a poco, pero no sin que la sombra del pasado se colara en sus conversaciones y silencios. Cada encuentro era una batalla entre la esperanza y el miedo, entre lo que habían sido y lo que podían llegar a ser. Él la invitó a su lujosa casa, un lugar que contrastaba con la sencillez con la que ella había vivido durante tantos años. Al llegar, ella sintió una mezcla de admiración y desconcierto. Todo era diferente, desde los muebles hasta las obras de arte en las paredes. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue la forma en que él la miraba, con respeto, sin juicios, y con una ternura que parecía derribar barreras invisibles. El millonario le mostró fotografías antiguas, cartas que había guardado y objetos que, para él, representaban los recuerdos más valiosos. No todo es dinero ni poder, le confesó en un momento, estos son los verdaderos tesoros que guardo. Ella sonrió, conmovida, y por primera vez en mucho tiempo sintió que había un lugar al que realmente podía pertenecer. Pero no todo fue fácil. La diferencia entre sus mundos se hizo evidente cuando surgieron desacuerdos. Ella estaba acostumbrada a la vida sencilla y espontánea, mientras él vivía rodeado de protocolos y compromisos que parecían alejarla. Hubo momentos de tensión, de incertidumbre, en los que ambos se preguntaron si el amor podría sobrevivir a esas diferencias. Una tarde, mientras caminaban por un parque cercano, ella le confesó, a veces siento que estamos en universos distintos. No sé si puedo adaptarme a todo esto. Él la tomó de la mano con firmeza y respondió, no tienes que cambiar quién eres. Lo que quiero es que estemos juntos, que construyamos un camino donde podamos ser nosotros mismos. Esa promesa fue un alivio para ella, aunque las dudas no desaparecieron por completo. Sabía que el amor no bastaba para borrar los años de distancia, las heridas abiertas, ni los miedos acumulados. Pero también sabía que esa nueva oportunidad era valiosa y merecía luchar por ella. El millonario, por su parte, comenzó a acercarse más a la música, a ese mundo que ella le había enseñado a valorar de nuevo. Empezó a asistir a sus presentaciones en la calle, a escuchar cada nota con una emoción renovada. Descubrió que, más allá del brillo y la riqueza, lo que realmente le llenaba era esa conexión genuina con ella y con la música que ambos compartían. Una noche, mientras ella cantaba bajo la luz de una farola, él la sorprendió con un pequeño regalo, una guitarra nueva, con un diseño elegante pero sencillo, pensada para que siguiera haciendo lo que amaba. Quiero que sigas cantando, le dijo, pero esta vez, que lo hagas sabiendo que no estás sola. Ella lo abrazó con fuerza, sintiendo que ese gesto decía más que 1000 palabras. En ese instante, supo que había encontrado no solo un amor renovado, sino también un compañero dispuesto a apoyarla en cada paso. Sin embargo, el pasado no se quedó atrás. Viejos conocidos y secretos que ambos habían intentado olvidar comenzaron a reaparecer, poniendo a prueba su recién recuperada confianza. Fue entonces cuando entendieron que el verdadero desafío no era solo estar juntos, sino enfrentar todo lo que la vida les había reservado. Entre lágrimas, risas y confesiones, el millonario y la cantante aprendieron que el amor no es perfecto ni sencillo,
pero sí capaz de resistir cuando hay voluntad y verdad. Sabían que el camino sería largo, pero estaban dispuestos a recorrerlo juntos, con la fuerza que solo da el haber perdido y reencontrado el verdadero sentido de la vida. Así, en medio de una ciudad que nunca dormía, dos almas se aferraban a una esperanza común, decididas a construir un futuro donde el pasado fuera solo una historia más para contar. Los días siguientes trajeron consigo nuevas pruebas para la pareja. El millonario, acostumbrado a un mundo lleno de certezas y poder, comenzó a sentir el peso de las emociones que no podía controlar. La joven cantante, por su parte, luchaba con la inseguridad que aún le generaba confiar plenamente después de tanto tiempo. Una tarde, mientras caminaban por un parque, una llamada inesperada cambió la atmósfera. Era un antiguo socio del millonario, alguien que conocía sus secretos y no dudaba en usar el pasado para manipularlo. La conversación fue tensa y breve, pero dejó un mensaje claro. No todos estaban felices con que el hombre exitoso volviera a reencontrarse con aquella joven que había sido un capítulo cerrado. El millonario colgó el teléfono con el ceño fruncido y un silencio pesado entre ellos. La cantante lo miró preocupada, pero él solo susurró: «Esto apenas comienza». Ella entendió que la vida que ahora compartían no sería sencilla ni libre de obstáculos. Al caer la noche, mientras la ciudad seguía su ritmo, decidieron enfrentar juntos el desafío. «No dejaré que nada ni nadie nos separe», le prometió él, tomando sus manos con firmeza. Ella sintió una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que las heridas del pasado podían abrirse de nuevo, pero también que la fuerza de su amor podía sanar cualquier herida. Esa misma noche, la joven cantante decidió organizar un pequeño concierto en un café local, un lugar donde la gente iba a buscar la autenticidad y la emoción verdadera en cada nota. Invitó al millonario, quien aceptó sin dudar, deseoso de apoyarla y compartir ese mundo que ahora empezaba a conocer. Cuando llegó el momento, la cantante subió al pequeño escenario con su guitarra en mano, mirando entre el público y encontrando el rostro alentador de su amor. Las luces bajas y el ambiente íntimo hicieron que cada palabra y cada nota parecieran flotar en el aire, conectando con cada persona presente. El millonario la observaba embelesado, recordando cómo aquella voz había sido su refugio años atrás, y ahora volvía a hacerlo, pero esta vez con la promesa de un futuro juntos. Al terminar, el público aplaudió con entusiasmo, y ella bajó del escenario con una sonrisa que iluminaba todo el lugar. Después del concierto, la pareja caminó de regreso, hablando sobre sus sueños y miedos. Ella confesó que temía perder esa conexión que habían recuperado, mientras él aseguraba que haría todo lo posible para mantenerla cerca. «Esta vez no habrá distancia ni silencios», dijo con convicción. Pero el destino no permitiría que su camino fuera tan simple. Días después, un mensaje anónimo llegó a la joven cantante, recordándole secretos dolorosos del pasado que ella creía enterrados. La amenaza no solo ponía en riesgo su tranquilidad, sino también la confianza recién reconstruida con el millonario. Al enterarse, él no dudó en protegerla. Usó todos sus recursos para investigar y descubrir quién estaba detrás de ese ataque silencioso. La tensión crecía, pero también su determinación de no dejar que nada ni nadie los separara. La cantante, a pesar del miedo, decidió no dejar que la amenaza la paralizara. Continuó cantando con más fuerza, usando su arte como escudo y como arma para enfrentar la oscuridad que intentaba acecharlos. En medio de esa tormenta, el millonario y ella encontraron un refugio en sus palabras y miradas. Comprendieron que el verdadero poder no estaba en el dinero ni en la fama, sino en la valentía de enfrentarse juntos a lo incierto. Cada día que pasaba, su amor se hacía más fuerte, más real, más capaz de resistir los embates del pasado y del presente. Sabían que el camino no sería fácil, pero también que valía la pena recorrerlo,
porque no hay mayor victoria que la de reencontrarse y mantenerse unidos contra todo pronóstico. La noche volvió a caer, y con ella, la promesa silenciosa de un nuevo comienzo. Un comienzo donde el amor no solo sobrevivía, sino que renacía con más fuerza que nunca. Las semanas pasaron, pero la tensión no desaparecía. La amenaza que pesaba sobre la joven cantante y el millonario no era solo un mensaje vacío. Cada día llegaban señales de que alguien estaba observándolos, intentando sembrar miedo y desconfianza. Sin embargo, esa adversidad los unió aún más, consolidando una relación que parecía fuerte, aunque vulnerable a la vez. Una mañana, mientras el millonario revisaba unos documentos en su oficina, recibió una llamada inesperada. La voz al otro lado era fría, calculadora. Sabemos lo que quieres. Pero también sabemos que no estás solo, advirtió la voz antes de colgar sin más explicaciones. Esa llamada hizo que el hombre comprendiera que la situación era más grave de lo que imaginaba. Sin perder tiempo, se reunió con la cantante para contarle todo. Ella, con el corazón acelerado, escuchó cada palabra y sin dudarlo, tomó la mano de él. No importa lo que enfrente el destino, dijo con firmeza, vamos a luchar juntos. No permitiré que nos separen. Sus ojos brillaban con la determinación de alguien que ha vivido el dolor y sabe que el amor puede ser el mejor escudo. Decidieron aumentar la precaución, pero sin dejar que el miedo dominara sus vidas. Continuaron con sus encuentros, sus risas, sus pequeñas escapadas al parque y las noches en las que ella cantaba para él y para sí misma, como si la música fuera un bálsamo contra la oscuridad que los rodeaba. En uno de esos momentos, el millonario sorprendió a la joven con un viaje inesperado. La llevó a una pequeña cabaña en la montaña, un lugar alejado del ruido, donde solo existía el silencio y la naturaleza. Allí, rodeados de árboles y aire puro, pudieron finalmente respirar sin la sombra constante del peligro. Durante esos días, hablaron sin reservas, compartieron sueños y recuerdos que el tiempo no había logrado borrar. La cantante se sintió libre de expresar sus dudas y miedos, y él escuchaba con atención, ofreciendo no solo palabras, sino su apoyo incondicional. Una noche, mientras contemplaban el cielo estrellado, él tomó la mano de ella y le susurró, quiero que esta vez, nuestro amor sea eterno. Que nada pueda romper lo que hemos reconstruido. Ella, emocionada, le respondió con un beso suave, lleno de promesas. Regresaron a la ciudad con la fuerza renovada, decididos a enfrentar cualquier obstáculo. Pero la realidad pronto los alcanzó de nuevo. Un evento inesperado los sacudió. Alguien cercano a ellos, un amigo que parecía de confianza, los traicionó. Reveló información privada a quienes buscaban dañarlos, poniendo en riesgo su seguridad y su tranquilidad. La traición dolió profundamente, especialmente para la joven cantante, quien nunca imaginó que alguien en quien confiaba pudiera quererles tanto daño. Sin embargo, el millonario la apoyó con una paciencia y una fuerza que la ayudaron a no caer en la desesperación. Esto solo demuestra que nuestra lucha no es sencilla, dijo él, pero también que juntos podemos superar cualquier tormenta. Ella asintió, aferrándose a esas palabras con la esperanza intacta. Los días que siguieron fueron de reconstrucción. Tomaron medidas para proteger su privacidad, fortalecieron sus lazos con amigos verdaderos y buscaron consejo en personas de confianza. La música siguió siendo su refugio y su fortaleza. Cada canción que ella cantaba era un grito silencioso de valentía y amor. En medio de esa batalla por su felicidad, la pareja encontró un inesperado apoyo en la comunidad que los rodeaba. Vecinos, amigos y desconocidos se unieron para brindarles ayuda, mostrando que el amor y la solidaridad pueden vencer el miedo y la oscuridad. El millonario comprendió entonces que su verdadero tesoro no estaba solo en su fortuna, sino en las personas que amaban y que estaban dispuestas a luchar por él y por su amor. La cantante, por su parte,
Sintió que su voz tenía ahora un significado más profundo. No solo cantaba por ella o por él, sino por todos los que alguna vez sintieron que el amor era imposible. El tiempo seguía su curso, y aunque el camino era incierto y lleno de desafíos, la pareja aprendió a vivir el presente con intensidad y esperanza. Sabían que no podían cambiar el pasado, pero sí decidir cómo enfrentar el futuro. Y así, bajo el cielo de la ciudad que los había visto separarse y reencontrarse, el millonario y su primer amor continuaban su lucha silenciosa, aferrados a la certeza de que el amor verdadero es el único que puede sobrevivir a todo. El tiempo había puesto a prueba su amor de maneras inimaginables, pero aquella noche parecía marcar un nuevo comienzo. Después de tantos obstáculos, de amenazas y de traiciones, el millonario y la joven cantante se encontraban en un punto donde nada parecía imposible. La fuerza que los unía era más fuerte que nunca, y ambos sabían que habían llegado hasta allí por la verdad de sus sentimientos. Esa noche, en el mismo bulevar donde todo comenzó, decidieron celebrar no solo su reencuentro, sino también la victoria sobre sus miedos y dudas. La joven preparó un concierto íntimo bajo las luces de la calle, mientras él, desde un discreto lugar, la miraba con los ojos llenos de orgullo y amor. Las primeras notas comenzaron a llenar el aire, suaves y cargadas de emoción. Cada canción hablaba de su historia, de la distancia que los separó, de las heridas que sanaron, de la esperanza que nunca abandonaron. El público, pequeño pero entregado, escuchaba con atención, conmovido por la sinceridad que brotaba de aquella voz que parecía sanar corazones. En medio del concierto, él se acercó a ella, tomándola de la mano. Sus miradas se cruzaron, y sin necesidad de palabras, entendieron que ese momento era el cierre de un capítulo doloroso y el inicio de uno lleno de posibilidades. La música se volvió un lenguaje secreto entre ellos, un puente que conectaba sus almas. Al terminar, la multitud aplaudió con fervor, y algunos se acercaron para felicitarla. Ella, con una sonrisa radiante, agradeció con humildad, mientras él la abrazaba, sintiendo que en ese instante había encontrado la verdadera felicidad. Después del concierto, caminaron juntos por el bulevar, ahora iluminado no solo por las farolas, sino por la luz que emanaba de su unión. Hablaban de sueños futuros, de proyectos compartidos, y de cómo querían que su historia sirviera de inspiración para otros que alguna vez sintieron que el amor era imposible. Él le confesó que, aunque había logrado todo en el mundo material, nada había sido tan valioso ni satisfactorio como este reencuentro. Ella, por su parte, reveló que la música había sido su refugio, pero que ahora su mayor inspiración era él y la vida que podían construir juntos. Sin embargo, no todo había desaparecido. Los fantasmas del pasado aún rondaban, pero esta vez los enfrentaban con coraje y transparencia. Hablaron de perdonar, de sanar heridas y de construir un futuro sin secretos. Sabían que la confianza era la base de todo, y que esa confianza se había ganado a pulso. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La pareja no solo reconstruyó su relación, sino que también se apoyó mutuamente para crecer como personas. Él aprendió a valorar la sencillez y la autenticidad, mientras ella descubrió en él un compañero fiel y un amigo incondicional. La joven cantante comenzó a tener más oportunidades para mostrar su talento, y el millonario no solo la apoyó, sino que se convirtió en su mayor admirador y promotor. Juntos, organizaron eventos benéficos para ayudar a músicos callejeros como ella, devolviendo así parte de lo que la música les había dado. Un día, mientras caminaban por aquel mismo bulevar que había sido testigo de su historia, él se detuvo, mirándola con intensidad. ¿Quieres caminar a mi lado para siempre?, le preguntó, sacando un pequeño anillo que brillaba con la luz tenue de la calle. Ella, emocionada y sin poder contener las lágrimas, asintió. Sí, quiero.
El compromiso no fue solo un símbolo de amor, sino de la superación, de la paciencia y del respeto que habían aprendido a cultivar. Ambos sabían que la vida seguiría presentando retos, pero que juntos podrían enfrentarlos todos. La historia del millonario y la cantante se convirtió en un ejemplo de que el amor verdadero no entiende de tiempos ni de circunstancias, sino que nace y renace con fuerza en los momentos más inesperados. En el bulevar donde se reencontraron, sus voces se unieron para cantar no solo una canción, sino una promesa de vida, esperanza y felicidad. Y así, entre luces y melodías, la ciudad se convirtió en el escenario perfecto para un amor que había resistido el paso del tiempo, las dificultades y la distancia, demostrando que cuando dos almas están destinadas a estar juntas, ni el dinero ni el destino pueden separarlas.